la planificación de los recursos temporales con un ejemplo del oso yogi, que es un poco tontolón. Estamos en proceso de remozarlo, el ejemplo ahí el oso yogi y Bubu, porque Mariano, especialmente para vos, lo digo, estamos encontrando generaciones que ya no conocen quién es el yogi y Bubu, no tienen ni idea. Jezabel, mira, ¿vos lo conocés? Sí, obvio que sí. Bien, perfecto, bien, me quedo más tranquilo. No sé, bueno, seguramente allá en la sala gente que no tenga idea quiénes son esos personajes, ¿no? Un oso extraño, bueno, eso, nos sirve de... Lo que pasa es que no conocen el oso yogi que nosotros conocemos. Hace no mucho, creo que un par de años, ¿Lo hicieron una reciclaron? película. ¿Lo reciclaron el oso yogi? Bueno, perfecto, me parece. Bueno, el ejemplo del oso yogi, pudieron hacer el ejercicio ese de ver cuánto tardaban, organizar las tareas. Bueno, eso es una excusa para ver cómo se organizan tareas, cuando uno tiene una lista de tareas con una secuencia predeterminada, que es lo que a veces pasa en los proyectos, ¿sí? Puede ser que si el proyecto venga con una impronta más agile, ¿sí? Más ágil, puede ser que no conozcan en principio las tareas que van a hacer y no puedan armar un diagrama de Gantt con secuencias temporales y esas cuestiones, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de otros proyectos donde sí, y eso es una herramienta útil para organizar el trabajo. Bueno, primero voy a hacer las tareas 1 y 2 en paralelo, después viene la 3, cuando termine la 3 puedo empezar la 4 y así. ¿Sí? Entonces, los diagramas de gestión de recursos temporales, como el diagrama de Gantt o el Activity on Node, nos van a permitir eso, ¿no? Tener una secuencia lógica, un ordenamiento lógico, secuencial, de cómo cómo diagramar, digamos, las tareas. Bien, para quienes estén haciendo la planificación con la plantilla original, ¿sí? La CESE, en principio que es de la CESE, que también es para CIOT también. En el video mencionamos algo que es importante, que es, independientemente de la cantidad de recursos humanos que haya asignada al proyecto, que en la gran mayoría de los casos es una persona, ¿sí? Son ustedes trabajando en su proyecto y cuentan con la colaboración del director, pero que el director no se va a involucrar en poner horas hombre, horas persona en el trabajo, ¿sí? Entonces, el recurso humano asignado a hacer avanzar las tareas son ustedes. En ese caso, lo que sugerimos es que utilicen los dos diagramas en forma complementaria. El diagrama de Activity on Node, que es un diagrama donde ustedes ponen unas cajitas con las tareas y ponen, bueno, hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? En el video lo explico. Pueden hacerlo un poco más complejo poniendo el inicio temprano, el inicio tardío. La forma más sencilla es una cajita con código de la tarea o el nombre de la tarea y el tiempo, ¿sí? En unidades de tiempo, si son horas, días, jornadas, bueno, lo que estén utilizando como unidad temporal. Y las cajitas estas enganchadas unas con otras con la dependencia, ¿no? Si esta tarea tiene que terminar para que pueda empezar otra, bueno, ahí dibujan una flecha de una tarea a la otra. En ese diagrama, en el diagrama de Activity on Node, pueden volcar toda la información de las tareas que sean paralelizables, ¿sí? Es importante, o es una idea que les puede resultar útil, es que vuelquen en el diagrama de Activity on Node las tareas con la dependencia estricta, ¿sí? Si hay dos tareas que no dependen una de otra, bueno, las ponen en paralelo, ¿sí? Y se les arma un dibujo de los posibles caminos de inicio a fin de su proyecto, ¿sí? Los hitos de comienzo y los hitos de fin que tienen que estar en este diagrama, bueno, se les va a armar un diagrama con ramas paralelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque investigar sobre los chips no tiene nada que ver con consultar a los proveedores de armado de placas, ¿sí? Son dos tareas que son independientes y que, bueno, ustedes, siendo único recurso, no van a poder hacer las dos en paralelo. ¿Está bien? Pero la dependencia de las tareas no existe, no hay interdependencia. Entonces, constituirían ramas paralelas en el diagrama de Activity on Node. Ahí tienen una faceta, digamos, del
de la gestión de recursos temporales, que es, bueno, si yo el día de mañana pido 3 ingenieros para que me apoyen en el trabajo, bueno, mirando ese diagrama sé dónde los puedo asignar, a qué tareas los puedo asignar para que el proyecto avance más rápido, ¿sí? O si en vez de dedicarle 4 horas, bueno, no porque son el único recurso humano, pero si tuvieran más manpower, ¿sí? Más fuerza de trabajo, podrían, viendo el diagrama de Activity on Node, si reflejan efectivamente las tareas paralelizables en paralelo, ahí van a poder ver por dónde avanzar. Por otra parte, el diagrama de Gantt, que es otro diagrama que nos permite también gestionar temporalmente el proyecto, las tareas del proyecto. Ahora vamos con esa pregunta, Ezequiel. En el diagrama de Activity Node, quiero cerrar esta idea, perdón, en el diagrama de Gantt, si ustedes son el único recurso disponible para trabajar en el proyecto, pongan una interdependencia ficticia en las tareas, ¿sí? De que van a hacerlas todas en escalerita, una a continuación de la otra, por más que sean paralelizables, para poder ver contra la fecha calendario cómo va el avance del proyecto, ¿sí? Y cuál va a ser la fecha estimada de finalización. ¿Está bien? Si ustedes son la única persona, bueno, esto que decía antes de los proveedores de las placas y investigar cierto chip, no las pongan en paralelo en el diagrama de Gantt. Pónganlas una a continuación de la otra, ¿sí? Eso les va a permitir en la semana 10 de ejecución del proyecto trazar un corte vertical en el diagrama de Gantt y ver, a ver, yo tendría que haber terminado esta tarea, que no la terminé, estoy 2 tareas atrás, bueno, estoy retrasado. O ya la terminé hace una semana, bueno, voy adelantado, ¿sí? Esa información la van a poder pescar si arman el diagrama de Gantt de esta manera. Vamos con la pregunta de Ezequiel y después, Mariano, te dejo hablar a vos. Ezequiel, ¿qué software se usa para el Activity on Node? Para el Activity on Node pueden utilizar cualquier diagrama, cualquier programa que les permita hacer diagramas. Yo personalmente utilizo el LibreOffice Draw, pero existen infinitos, ¿sí? Y si preguntamos acá, no va a haber 2 personas que usemos el mismo. Draw.io es una herramienta online. Bueno, cualquier programa que te permita hacer cajitas y tenga una utilidad de flechitas para conectarlas unas con otras, va a andar bien, ¿sí? Poner un cuadro de texto adentro. Eso, Ok, pero eso no calcula, no es como el project que te calcula el camino crítico, porque el camino crítico sale ¿no? Del Activity Node, o Node, ¿o sale no? del Activity on Node, sí. Pero no hay Bueno, nada que te lo calcule. En realidad no, sería pero mejor hacer el de project primero y después, aunque es al revés, ¿no? bueno, hay algunos software para hacer diagramas de Gantt que también te calculan el camino crítico. No debiera ser muy complicado. O sea, si tenés ramas en paralelo, cuando hay una rama en paralelo es la que tarda más tiempo, ¿no? Si tuvieras alguna maraña pero bueno, eso sería una planificación un poco rara, ¿no? Si tuvieras muchas ramas en paralelo que se cruzan. Si mal no recuerdo, en el project, eso relacionado a lo que vos decías de que uno puede poner tareas una a consecuencia de la otra, ¿no? Sí, Para marcar el tiempo, pero uno le puede marcar la misma dependencia, digamos como que son independientes, o sea, las pone paralizables, pero uno las fija con una fecha de inicio. Esa es otra forma de hacerlo para que si uno te ah, da esa flexibilidad que si le empezaste antes, bueno, te la va acomodando, pero esas fechas las podés poner vos, pero no para mantener la independencia, ¿no? Digo, bueno, sí, tendrías que tomarte el trabajo de poner cada una de las tareas, correrle la fecha de inicio a la finalización del anterior, ¿no? Poner un offset al inicio de la tarea. Sí, lo que les resulte más cómodo, digamos, y tengan, digamos, ganas de hacerlo de una manera u otra, todo es válido. Lo que les decimos de mínima es esto de que en el AON, en el Activity on Node, pongan estrictamente en paralelo y que en el diagrama de Gantt les damos flexibilidad a que las pongan en escalerita porque eso les permite hacer un mejor seguimiento del avance del proyecto, ¿sí? Pero si quieren utilizar herramientas como Microsoft Project o cualquier otro software de gestión que les permita hacer estos diagramas, adelante, ¿sí?
En los videos, al final de la presentación en realidad, y bueno, y en los videos porque es en base a la presentación, mencionamos 3, Planner, Gantt Project y Trello, y en la plantilla hay más mencionados, ¿sí? Y hay muchos más también. Pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran, ¿no? Eso no hay ningún requerimiento de un programa u otro. ¿Ok? Bien, Mariano. Sí, bueno, en el diagrama de Gantt decía que por más que sean paralelizables las tareas, que las pusiéramos en escalera. En el caso de la documentación, que dura todo el ciclo de vida del proyecto, esa sí o sí va paralela. Bueno, sí. Lo que pasa es que si vos la pones en paralelo, esas horas no te van a sumar a la finalización del proyecto, ¿no? O sea, vos dedicás 50 horas a documentar y las pones en paralelo con todo lo demás, tu fecha de finalización, según el diagrama de Gantt, te va a quedar 50 horas corto. No sé si me seguís con eso. Entonces, una alternativa sería, no sé, subdividirla en documentación, no sé, de diseño, de implementación y de testing, o sea, para compartimentarlo en cosas más Está bien, pequeñas. después de cada tarea puedo ir a la casilla de documentación y Claro, bueno, y después saltar a otra tarea, digamos, como claro, una tarea extra claro. relacionada con la anterior. Sí, por más que lo vayas Bien, haciendo a medida que vas diseñando, implementando o testeando. ¿Sí? Como para que te quede, digamos, real el tema del dónde deberías estar en algún momento en particular del proyecto. ¿Sí? Eso es de lo más útil que tiene el diagrama de Gantt, es poder hacer seguimiento y en algún momento decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Estoy bien o mal con esto? ¿Sí? Entre otras cosas, ¿no? Bien. perfecto. Ignacio, te escucho. Sí, Borges, cuando hablabas del diagrama de Gantt, ponías el ejemplo de contactarme con proveedores, por ejemplo, para un PCB o lo que Sí. sea. Entonces estás como externalizando una tarea. Y esa tarea tarda un tiempo en ejecutarse. ¿Cómo es que se linkea? Digamos, porque es como una tarea paralelizable, pero no es propia, pero como el ciclo de finalización de ese punto estaría como más adelante en el tiempo. Bueno, digamos, desde la parte de gestión de proyecto, vos como responsable lo que te interesa gestionar es tener una tarea de encargar la placa y tener una tarea de recibir la placa, ¿no? O de, no sé, cada tanto comunicarte con el proveedor para ver cómo vienen los avances, no sé. Y vos podés programarte una tarea que sea, no sé, si yo lo encargué el 2 de febrero, bueno, el 28 de febrero tengo que hablar con el proveedor para que me lo entregue. Y si no lo Ah, entregó, bueno, perfecto, ver qué pasó. perfecto. Está ¿Sí? bien, o sea, es como que por más que sea una tarea externa, le voy a poner un inicio y un final ficticio que encaje, digamos, con mis predicciones o con mi idea de gestión de proyecto. Claro, sí, o sea, no ficticio, ¿no? Cuando vos encargás algo, ellos te dicen, el tiempo de entrega es, no sé, 2 a 3 semanas. Perfecto. Entonces, bueno, vos te programás una tarea no sé, por ejemplo, contactar al proveedor para ver cuándo lo entrega. Ok, muchas gracias. Bueno, em, después en los videos y en la planificación se hablaba de gestión de recursos humanos y hay un tema importante ahí sobre la diferencia entre autoridad y responsabilidad. Em, no sé si les quedó claro esto, cuál es la diferencia. ¿No? Esto de que la autoridad, ¿qué es la autoridad? ¿Qué pregunta? La pregunta fundamental. La, la potestad para hacer algo, tomar una No, decisión o el que hacerse cargo de ejecuta, algo. Claro, eso, el que es la tiene el poder capacidad. de ejecutar, pero la responsabilidad sigue siendo el que delegó. Claro, la responsabilidad es ser este, accountable, ser bueno, responsable, ¿no? Ser la persona encargada de cumplir con ciertas tareas en cierto tiempo de cierta manera, ¿no? Eso es la responsabilidad. Y la autoridad es la capacidad de tomar decisiones. Algunas veces, no siempre, como decíamos en el video, la responsabilidad se puede delegar. Perdón, la autoridad se puede delegar. La responsabilidad no se puede delegar nunca, ¿sí? Si uno es responsable, uno puede decidir que otra persona, delegarle la autoridad para que otra persona lleve adelante esa tarea, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. ¿Sí?
Entonces, eso es importante cuando uno está en un equipo de trabajo con gente a cargo, con un responsable del proyecto, lo que tiene que hacer muchas veces es articular el trabajo de otras personas. Y esta idea de, bueno, de qué es delegar, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden delegar? ¿Cómo hacer para bien delegar una tarea? Es una cuestión importante. Es muy habitual, seguramente les haya pasado en su práctica profesional, encontrarse con responsables del proyecto que les cuesta delegar tareas, ¿sí? Hay un líder de proyecto, un responsable de proyecto que quiere hacer todo y no delega tareas, o no bien delega tareas, ¿no? Y ahí entramos también en otro tema que se cubría en el video, que es el micromanagement, que es una cosa muy terrible que pueden hacer los responsables, los managers, ¿sí? los responsables de un proyecto, que es, bueno, estar queriendo controlar todo, ¿no? Que eso afecta mucho la moral del equipo y baja mucho la capacidad de trabajo del equipo. Si uno está haciendo el micromanagement a su equipo de trabajo, queriendo controlar los mails, cómo escriben los mails, si, no sé, cambiándole el texto, escribe un mail, un colaborador del equipo escribe un mail y uno se lo cambia, se lo reformula. No, acá en vez de atentamente pongamos con saludos cordiales, ¿no? Cosas que, bueno, por ahí son innecesarias. Hay cuestiones que por ahí sí son importantes de criterio. O sea, si vamos a hablar con este proveedor o le damos un tiempo para que conteste él, o sea, nos peleamos con esta persona o no nos peleamos con esta persona, hay decisiones estratégicas que el responsable del proyecto, como justamente es responsable, no solamente tiene la autoridad, sino que es responsable, tiene, bueno, eso, la autoridad para tomar ciertas decisiones. Pero hay cuestiones de cómo se encara el trabajo, cuando uno tiene gente trabajando, que uno uno debería dar un cierto marco de trabajo saludable para que las personas puedan rendir al máximo de la mejor manera, incluso si no es la forma en que uno lo haría, ¿no? Eso es una de las cuestiones para mí más difícil de los managers o los responsables de un proyecto, de poder delegar y poder aceptar otras formas de pensar, otras formas de encarar el trabajo, ¿no? Que es lo que hace, bueno, esta tendencia al micromanagement. ¿Les ha pasado tener algún micromanager en sus trabajos? Ahí la gente con la cámara prendida veo que dice que sí. ¿Los demás? Sí, sí. Sí, también haciendo micromanagement, que no sé si es el término, para la comunicación también. Hay un líder de equipo que por ahí bajaba información a un miembro del equipo y no le hablaba en grupo y le decía otra cosa a otro, o bajaba una misma tarea en paralelo a dos personas que de golpe se encontraban haciendo lo mismo. Claro. Eso me Sí. pasa. Sí, eso, no sé, micromanagement es cuando el responsable se involucra excesivamente en alguna tarea delegada, ¿no? Te dice, bueno, vos no sé, codifica esto y después te está encima viendo cómo codificaste, si utilizaste un ciclo for o un ciclo, no sé, un switch case, ¿no? Entonces, pará. No, si me delegas la tarea, yo lo voy a hacer y las formas de enfrentarse o de lidiar con una persona que hace eso, siendo, ¿no? La persona que sufre el micromanagement, es establecer pautas de compartir la información, hablar de cómo uno va a hacer el trabajo, ¿no? Cuando el responsable del proyecto tiene un perfil técnico, muchas veces sucede esto de que le cuesta delegar tareas porque las quiere hacer él, porque piensa que no se explicó bien, porque piensa que las puede hacer mejor. Bueno, hay muchos motivos. Lo que vos estás hablando, Juan, ahí pareciera un problema de comunicación, ¿no? Que hay un responsable de proyecto que no sabe comunicar o que comunica mal. Sí, lo hace para controlar también. Bueno, eso, sí, un ambiente súper hostil de trabajo, ¿no? Eso no tiene buena pinta. Bueno, eso. Después La había otras solución un cosas. poco, perdón, la solución que Sí, propones en el video igual es un poco optimista. bueno, O sea, en un mundo ideal, sí, diciéndole, te hago una reunión, te explico y te lo muestro al final, sería suficiente. No siempre resuelve la cosa, lamentablemente. el otro día escuchaba otra forma de resolver. Había una persona que contaba, no sé dónde lo escuché, por ahí, en redes sociales, capaz que era un reel de Instagram, pero una persona que contaba un caso donde
su manager le reescribía los correos. Él planteaba un correo para enviarlo y el manager se lo reescribía. Le cambiaba la puntuación, así. Y en un momento esta persona se cansó y lo que hizo fue Pero le sí. enviabas un mail antes a su manager, como decía, che, está bien esto. Bueno, el manager pedía que no sé, la minuta de las reuniones o las comunicaciones pasaran por él, sí. Y se lo auditaba, sí, sí, un poco excesivo. Bueno, micromanagement, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Entonces esta persona contaba, no sé si estará novelado o no, ¿no? Pero contaba que lo que hizo fue escribirle en vez de un correo completo, un boceto de correo, una cosa con punteo, con bullets, para que lo escriba el manager directamente, ¿no? Como, bueno, mira, yo te doy el punteo de temas, quiero hablar de esto, fíjate vos cómo lo redactás y cómo lo ordenás. Bueno, y contaba esta persona que eso terminó no le pidió nunca más que le envíe los correos, ¿no? Al darle la tarea, bueno, si la querés hacer, hacela vos. Bueno, no sé, son maneras. Cada uno tendrá que ver ahí. Es un tema delicado, se juegan cuestiones humanas en esto. Lo que decía Isabel, que era optimista en el video, lo que planteamos es, bueno, una forma es establecer acuerdos de cómo se va a compartir la información. O sea, vos querés asegurarte de que esto se haga bien. O sea, ¿qué le pasa al manager que hace esto, que se involucra tan excesivamente e innecesariamente en una tarea delegada? ¿Qué le pasa? Bueno, o es inseguro, o piensa que no se explicó bien, o tiene un perfil técnico y entonces piensa que puede hacer mejor las tareas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones se pueden abordar diciendo, mira, yo te voy a explicar cómo voy a trabajar, voy a encarar esta tarea delegada por este lado, por este lado no, ¿sí? Eso puede dar calma, y cómo compartir los avances. Es como, mira, dame 3 días, no me respires en la nuca, dame 3 días de tranquilidad, yo voy a trabajar y te voy a presentar los avances en 3 días. Y ahí lo mirás, lo charlamos, metés el bocadillo que quieras y vemos si hay que seguir o si cambiamos el rumbo. ¿Sí? Son maneras, habrá que ver, bueno, si les toca a ustedes, si les toca ser responsables, no serlo, o pedir, che, hablemos de cómo vas a hacer esta tarea, hablemos de cómo me vas a compartir los avances, o si les toca estar del lado micromanageriado, bueno, plantear alguna de estas estrategias a ver si dan resultado. Y si les dan resultado, vuelven al curso de gestión de proyectos y me cuentan cómo les fue. Y lo contamos como un caso de éxito o como un caso de fracaso estrepitoso. Bien, me interesa también ver cómo van con LaTeX y sus planificaciones. ¿Qué tal les está resultando? Bien, algunos pulgares arriba. Espectacular. Bueno, Al bien. principio, ubicarme dentro de la plantilla me costó, pero bueno, una vez que le agarré la mano ya vamos para adelante. Bueno, genial. Esa es un poco la idea. En LaTeX, al principio siempre, lo mostraba en la clase donde hablábamos de qué era LaTeX y qué no era LaTeX. La curva de aprendizaje al principio es un poco con una pendiente fuerte, digamos. Al primer comienzo uno como que, bueno, epa, ¿no? Que todo esto es un mundo distinto. Eso, rápidamente uno se va acostumbrando. La idea no es convencerles de que esta herramienta es maravillosa. Si lo piensan, no hay ningún problema. Pero la idea no es convencerlos, sino que tengan un contacto con esta herramienta porque en el taller de escritura de la memoria técnica va a ser fundamental que lo manejen, ¿sí? Ahí sí, no hay escapatoria porque es un documento mucho más grande y complejo el de la memoria. Entonces, aprovechamos en esta materia para que empiecen ahí a tocar un poco la gente que nunca había tenido contacto y que no les sea un problema y una dificultad más adelante, ¿sí? Ese es el objetivo de LaTeX. Bueno, la plantilla Para la está... memoria vamos a tener una plantilla exclusiva para eso. Sí, la plantilla es distinta, sí. Sí, está organizado por capítulos, es distinto, sí, sí. Y en el taller de trabajo, de la escritura del trabajo final, los docentes ahí los van a orientar, hay toda una parte previa de armar un índice, bueno, está bastante acompañado eso, que dicho sea de paso, es el motivo, ¿sí? Estas materias de gestión de proyectos y las materias del taller de escritura de la memoria,
es el motivo por el cual estos posgrados tienen una tasa tan alta de graduados. En las primeras ediciones de estos posgrados, los graduados eran 0. Creo que los primeros 2 o 3 años hubo 0 graduados. Cuando empezamos a armar esta idea de que planifiquen el trabajo, que se sienten a pensar qué van a hacer, cómo lo van a hacer, con qué recursos, de qué manera, que organicen el tiempo, qué van a dedicar, ¿sí? Al comienzo. Y después acompañarlos en la escritura, decir, che, está todo bien con todo, pero ¿sabes qué? Para la semana que viene, escribí la introducción de tu memoria. Sí. Y la vamos a leer y la vamos a corregir y te vamos a decir, che, mira, este párrafo no se entiende, acá vendría bien una imagen, ¿sí? De esa manera, acompañándolos, seguramente ustedes, bueno, eso, no sé si seguramente, pero es posible que ustedes en su tiempo, en un mundo ideal donde nadie los pinche, puedan escribirlo también, igual de bien o mejor, ¿sí? Pero somos todos medio hijos del rigor y tener esta cosa de contorno que nos dice, bueno, yo me anoté en la materia del taller de escritura, tengo que entregarle la semana que viene un capítulo a esta gente que me está molestando con las entregas todas las semanas, que me corrigen las tildes. Bueno, esas cosas que parecen un poco molestas están pensadas para ayudarlos y empujarlos a que lo terminen y lo hagan, ¿sí? Va por ahí la cuestión. Y por eso también hinchamos en esta materia con las correcciones, los gerundios, las tildes, las mayúsculas, que pueden ser cosas que les parezcan pavadas, pero después hacen a la calidad del documento y hace a que, bueno, después cuando miran ustedes o leen una planificación ya presentada de otro año, de otra corte, bueno, tiene buena pinta, ¿sí? Y está bien escrito y en algún momento ustedes pasan a concentrarse en el contenido, que es la idea también, ¿sí? No es que nos interesa que sepan poner tildes, ¿no? En sus trabajos. Pero bueno, es condición necesaria, ¿no? Estamos levantando la vara ahí de la escritura para que los documentos sean documentos excelentes, ¿no? Es una pena que un trabajo de posgrado súper interesante en cosas de punta en la tecnología, un posgrado de ingeniería en la Facultad de Buenos Aires, tenga falta de ortografía, es una picardía. Así que bien, eso. Bueno, con LaTeX entonces bien, ¿sí? Están pudiendo trabajar, nadie... hoy en día con ChatGPT, con Stack Overflow, Google, es difícil que alguna cosa no salga, ¿no? Incluso los errores que tienen en la consola del editor, bueno, no deberían resistir demasiado todas estas herramientas, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda que tengan o pregunta que quieran hacer, yo estoy súper disponible para eso. Yo tengo un pequeño comentario simplemente para ver si al resto le parece lo mismo o es una percepción mía, pero recuerdo haber usado LaTeX hace muchos años atrás y ahora que lo volví a usar de nuevo tengo la misma sensación, como que de golpe el texto se hace muy largo, como que es como, no sé, es como un editor de código con 2500 líneas de código, cosas así, que es imposible como de scrollearlo y se me hace medio largo. No sé si a alguien le pasó lo mismo, si tienen alguna solución para sugerir o algo. Bueno, varias cosas. La primera es que en el panel de la izquierda tenés la vista de estructura donde tenés las secciones. Vos ahí tenés como una especie de bookmark donde podés ir, un índice donde puedes ir a una sección en particular. Eso por un lado. Lo segundo es que cuando los documentos son efectivamente así de largos como es la planificación, a mí no me pareció que ameritara, pero en la memoria técnica sí está dividido por capítulos y cada capítulo es un archivo aparte. Entonces, chapter 1 es un archivo fuente.txt que tiene todas las cosas del capítulo 1. Y así los 5 capítulos. Pero bueno, interrumpí Eso ahí. resolvería en parte Sí, el problema, así que está bien. sí, se puede, uno puede partirlo. Pero bueno, me pareció que con la planificación, siendo la primera experiencia en LaTeX, capaz que metía más confusión que otra cosa. Así una especie de modularización en archivos sería. No sé qué estás usando, pero yo uso Overleaf, la verdad que es online, es re fácil de usar y a la derecha tenés todo el documento y a la izquierda tenés el código. Y le haces doble clic en la palabra que querés buscar del documento y te lo lleva al código. O sea que
No tuve ese problema. Te comparto eso, no sé qué editor estarás usando vos, pero para mí fue la primera vez con Overleaf, con LaTeX. Mm. Sí, ¿qué Sí, usás, Isabel? yo estoy usando Visual Studio Code, hermoso, porque es a lo que estoy acostumbrada. Porque yo estoy con Ubuntu, me instalé el que era TextMaker, creo que era el que recomendaban, y me Sí, parece una interfaz muy confusa, ok. así que lo abandoné, pero sí, probablemente ese Probá, sea el mayor probá problema. Overleaf, mirá que fluye bien, ¿eh? A mí también me sirve mucho Overleaf. Además con un control S, que es la costumbre de Word, ya te compila solo. Y es portable. Yo en mi caso Bueno, también estoy usando VS Code. Fíjate, yo en mi caso no me había dado cuenta, pero tenés un tab para ver específicamente la organización de LaTeX, tal cual están describiendo el resto, como en Overleaf. Podés ver la estructura del documento, podés ver todo, instalando el paquete de LaTeX en VS Code. Y eso ayuda bastante, por lo menos en mi caso. Bien, ahí voy a buscar la extensión a ver cuál es. eso. Si no, Danilo, puedes también compartirlo y todos, ¿no? Si quieren compartir esa información en el grupo de correo, que no lo usa nadie, y me apena un montón, pues estas cosas son como especiales para compartir. O sea, encontré no sé, un editor de látex que anda bárbaro, lo comparten ahí. No sé de qué te reís, Isabel. No sé de qué te estás riendo. Pobre grupo de correo está ahí más solo. Ahí mandé el nombre de la Ahí extensión está, de VS Code. ahí está, bien. Por si alguno usa otro Yo tipo no Q. estoy vendiendo Overleaf, pero en Overleaf no tenés que instalar nada. La verdad que es muy fácil, por eso, no viene con todo. Por Sí, eso, la ventaja de los online es que te resuelven todas las dependencias de paquetes y cosas. no tenés nada que instalar, es Mm. muy bueno. Pero el día del apagón de España, ¿no? Chau, querías trabajar en el documento y sonaste. Bueno, A mí me pasó con Overleaf en la tesis de doctorado. Llegando al final, en un momento empieza a acumular warnings y errores que como que no los atendés porque compila igual. Entonces decís, bueno, sigue, sigue. Y me pasó a llegar al límite que no me había avisado que tenía un límite. Cuando empecé a compilar muchas figuras, llega un límite que, bueno, tiene que pasar a la versión paga. Así que según la extensión hay que tener ese cuidado. bueno, son herramientas, claro, ¿no? Y gratuitas y libres, fantásticas hasta que uno las necesita. Pero bueno, con sus limitaciones, cada herramienta tiene su ámbito de aplicación. Em, Bien, bueno, genial, buenísimo el intercambio con látex. Y lo último que me queda para preguntarles es cómo vienen con la búsqueda de directores. Vi varios avances en la semana, vi pasar correos ahí a los coordinadores académicos. eh, bueno, hubo pulgares arriba y pulgares abajo recién. No le aflojen, no le aflojen a la búsqueda, ¿sí? Sé que es un proceso que lleva tiempo, que hay que esperar la respuesta de personas que por ahí se excusan, dicen que no, hay idas y vueltas, pero bueno, es algo que necesitan y que les va a venir bárbaro. Cuando tengan un director, eso les va a empujar mucho y los va a organizar con el trabajo. ¿Sí? Martín, ahí querés decir algo. A ver, Martín. Te escuchamos medio bajito, entrecortado. A ver, ahora Ahora un poco mejor. mejor. Mejor, sí. A ver, Ujú. Ahí no. Bueno, mientras Martín ahí resuelve sus temas de sonido, acá envié un mail, pero no me contestaron. A mí me pasó lo mismo, el coordinador no me contesta, le escribí hace 2 semanas. ¿Qué coordinador, Gustavo? ¿De qué carrera? El de Seiya. El de CIA. Le reenvié el mail una semana después y lo mismo, nada. Creo que en ese te copié en el segundo, Mm, pero no, bueno, sigue sin contestarme. me anoto para Gustavo Viñas. Sé que Federico estuvo
con unas cuestiones de trabajo, pero bueno, si hace 2 semanas ya entiendo que había sacado todos los pendientes que tenía, pero bueno, le escribo a ver qué pasó. Aceptó ser mi director. Bueno, bien, el otro Gustavo, buenísimo. Martín, va a aprovechar el procedimiento para informar que tengo director, es enviar un mail. Claro, sí, cuando el coordinador académico te aprueba al director, o sea, vos le contás quién querés que sea, le envías el CV si no tenés, o le preguntás, él te dice un candidato, vos le escribís y te confirma, ¿sí? Cuando tenés la confirmación del director, habiendo pasado también por el coordinador, le tenés que escribir un correo a tu revisor. Si querés me pones en copia a mí, puedes poner en copia al coordinador académico diciendo, bueno, ya tengo confirmación de que tal persona va a ser mi director y los datos que hacen falta son 4. Título, nombre y apellido, dirección de correo electrónico de contacto de esa persona y la afiliación, ¿sí? La afiliación es si pertenece a una unidad académica o a una empresa, ¿sí? Si ahí se me escucha. Ahí te escuchamos. Bien, bien. Ahora sí anduvo. Eso. Perdón, no, es que yo por default te mandé un mail a vos hoy, perdón, ignoralo si querés. Es un profe del posgrado, entiendo, según lo que decía en el docs, como que no hacía falta mandar currículum ni nada de eso. No, si es de la casa, no hace falta. En ese caso, ¿a quién debería mandarle mail? A tu revisor, la persona que te... Al que me corrige el plan El de... plan de proyecto, sí. Ok, ¿y no hace falta poner en copia más nadie? No, en ese caso no. Si es un profesor del posgrado, entendemos que tiene el título para los requerimientos formales los cumple. El proceso, ¿sí? Termina cuando el revisor lo carga en la planilla de notas. Ok. ¿Sí? Así que eso pueden chequearlo ustedes en la planilla de notas, pueden chequear si están los datos de su director bien a la derecha Sí. Cuando aparece ahí, ya está formalizado. Bien. Perfecto. Bueno, ignoralo al mail entonces. No hay problema. Perdón. No hay problema. Había más manos levantadas. O ya se contestó. A ver, Ya contestaste mi duda. contesté. Bien. Uno también. Sí. Yo conseguí director, no lo tengo probado todavía, pero recién la semana que viene me voy a juntar con él. Y si me pide que cambie todas las cosas del proyecto, que haga el retoque, eso no importa, ¿verdad? Se cambia en la próxima entrega. Sí. Sí, sería bueno que, como que, bueno, si son modificaciones que sean, no sé, que se justifiquen, digamos, ¿no? Si te dice, si son pequeños retoques, no va a haber ningún problema. Si son grandes retoques, bueno, nada. Si el director lo pide, eso hay que hacerlo. Sí, no dije nada, perdón. Sí, bueno, creo que sean grandes, espero. Esperemos. Sí, es importante esta idea de que el plan de proyecto es una estimación, ¿no? Es una estimación a priori, entonces eso es susceptible de recibir cambios. Por más que ustedes lo hayan escrito acá, bueno, por ahí después la realidad, cuando están ejecutando el proyecto, les va a indicar que el camino tal vez sea otro. Si el camino termina siendo muy otro, bueno, tendrán que sacar buenas conclusiones de por qué estimaron tan mal, ¿no? A priori. ¿Qué pasó que erraron por tanto en la estimación? Yo iba a hacer, no sé, iba a hacer un avión y terminé siendo un submarino. Bueno, pasaron cosas serias, no debería pasar eso, ¿sí? Pero bueno, hay que documentarlo y hay que sacar conclusiones de eso. Sí, Jezabel. Esas conclusiones, ¿a dónde van? ¿En el reporte de avance? O sea, entiendo que hay que ponerlas en algún lado. En el reporte de avance es un primer momento, si vos ahí ya tenés alguna conclusión sobre, por ejemplo, requerimientos que no vas a cumplir, o motivos por los cuales vas adelantado, o problemas que estás teniendo en concreto, los puedes poner ahí, es un primer lugar, es acotado el informe de avance, sí puede ir en la memoria técnica, en las conclusiones de la memoria técnica. Inicialmente se estimó que íbamos a hacer tal y tal cosa, y bueno, por tal y tal motivo resultó mejor hacer tal y tal otra, y los resultados fueron estos, ¿no? Eso es
Es buen material para las conclusiones de un trabajo de posgrado. Y, perdón, ¿ese informe de avance se hace en el taller del bimestre 4? En el taller A, en la primera parte del taller, sí. Ustedes ahí escriben el informe de avance, consiguen a los jurados, que los jurados son los que van a leer el informe de avance, pero todo eso se organiza en el taller A. O sea, ustedes se anotan en el taller A y no tienen jurados, no tienen informe de avance, y eso lo hacen ahí en el curso, y escriben también algunos capítulos de la memoria. ¿Sí? Bien. Más preguntas acá en el chat. A ver. Consulta, ¿puede ser mi director el jefe de mi área o tiene que ser un externo? El proyecto que haré es una mejora de un proyecto del trabajo, del laburo. Sí, puede ser tu jefe, sí. No tiene que ser externo, no. Lo que trataría de evitar es esta cuestión de una persona que es responsable de hacer el trabajo de lo que es una persona que dice si está bien hecho o no, ¿no? Hay como una cosa de una responsabilidad de decir si está bien hecho y de hacerlo, que no está bueno que se solape. Pero si tu jefe, digamos, es una persona que se va a involucrar en el trabajo y te va a acompañar y va a estar ahí, yo creo que sí, tranquilamente. Tiene que tener, ¿no?, título de posgrado y esos requerimientos formales que mencionábamos antes, pero sí, puede ser tu director. Sí, el rol del director es una persona que te va a acompañar y te va a ayudar con las consultas técnicas y ver por dónde encarar el proyecto. ¿Sí? Esa es la figura del director. No sé, Williams, ahí si contesto tu pregunta. Bueno, vamos a asumir que ese silencio es positivo. Y después Martín pregunta, con respecto a la hoja de notas de la carrera, en mi caso soy de la corte tanto, ¿ok? Y solo puedo visualizar las notas de los alumnos que cursaron la asignatura el año pasado, pero no de las actuales. Bueno, esas cuestiones, la planilla de notas, te la comparto acá por el chat. Si no tenés permisos para ver, podés solicitarlos, ¿sí? Esto es de la 6 a 20. En la cuenta de gestión académica, ¿sí? A María Karina tienen que pedirle estas cuestiones de permisos. Voy a compartir acá en el chat. Ahí está el link, ¿sí? Bien, entra ahí a ese link y pones solicitar acceso y eventualmente le escribís a María Karina, ¿sí? Gestión académica, LCE, posgrado. Bien, también lo mismo para acceder a las grabaciones de estas clases, que seguramente tampoco tengas acceso porque el link está en esta planilla. Bien. Bueno, ¿alguna duda después sobre la entrega que tenían para hoy? Versión 2, hasta sección 9 inclusive. ¿Hubo alguna duda, alguna cuestión que digan, che, esto no aplica en mi proyecto? O esto estuvo buenísimo, lo voy a hacer siempre. No. Yo tengo un comentario, que es que me pareció como una semana, digamos, un poco corto el tiempo para hacer la planificación como de todas las tareas. Yo entiendo que es una estimación, pero va a estar un toque errada, porque la estoy haciendo ahora y todavía no tengo mucha idea de cómo va a funcionar el futuro. Así que bueno, me pareció como que me hubiera venido bien tener más tiempo para hacer esta planificación de tareas y estimar las horas y todo eso. Me parece como que tengo mucha incertidumbre, mucho riesgo de que se corra todo. Ok, bueno, mira ahí como... Pero eso se sabe que es un bolazo, ¿no? Una tirada de fruta previa a iniciar el proyecto. No empecemos así, Ignacio, por favor, te pido. ¿Cómo una tirada? Pero es imposible saber ahora cuánto te va a llevar. No tengo ni los materiales. Es una tirada de fruta. No, bueno, yo te sigo, yo estoy con vos, pero si nos ponemos en esa, entonces esta materia yo no sé para qué estamos, digo, ¿no? Si entramos en esa de que
No, bueno, pará. Está bien tu comentario, Jezabel, me da pie a aclarar unas cosas. Mirá cómo se está prendiendo fuego, las manos levantadas, mirá, están todos ahí queriendo saltar a la yugular. Es una cuestión que pasa siempre esto, ¿sí? Que el ritmo de la materia es intenso, que una semana para una entrega de 4 o 5 puntos de la planificación es poco tiempo. Está bien, ¿sí? Si tuviera más confianza con ustedes, a los de la CESE les diría que son unos llorones, ¿sí? Al resto no, porque no tenemos tanta confianza todavía, ellos ya fueron mis alumnos. Su crítica es más que razonable, le digo a los demás. No, pero hablando en serio, puede ser que el tiempo sea corto, es una materia intensa, ¿sí? El ritmo de entrega es intenso, efectivamente. Ustedes tienen que ponerse a pensar en sus proyectos y hacer una estimación razonable ahora, ¿sí? Después, si son 40 horas una tarea, si son 45 horas o si son 35, no es tan importante, ¿sí? Tienen que lograr en este punto una estimación gruesa, a priori, con la información que tienen, que sea razonable, ¿sí? Por eso también es importante que consigan director en forma temprana, porque es el mejor anclaje que van a tener para que la planificación sea justamente razonable. El director les va a decir, che, no, pusiste el desarrollo de este modelo 40 horas, no, esto te lleva el doble o la mitad, ¿sí? En esas cuestiones sería, bueno, la gente que ya cuenta con director, ¿sí? Se puede apoyar en estas personas que se supone que tienen experiencia realizando proyectos similares o algún recorrido en la profesión, como para que los acoten en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, si incluso si están solos, lo que tienen que lograr es acotar estas cuestiones. Estas incertidumbres tan terribles que efectivamente hay, y que uno al principio dice, yo no tengo ni idea de por dónde va a ir esto, bueno, tratar de acotarlo, ¿sí? Y decir, bueno, y después van viendo si se adelantan o si se atrasan, en la medida que uno va haciendo seguimiento y control del proyecto, a medida que se desarrolla, puede ir ajustando las cuestiones para un lado o para el otro, ¿sí? ¿Te convencí, Isabel? No. Bueno, pero es lo que tenemos que decir de este lado. No, pero en serio, ¿eh? No, pero sé por qué lo decís y te voy a decir sí. Ok. Bueno, no sé, no te puedo ganar ahí. ¿Quién? Hay gente ahí con la mano levantada. No sé en qué orden. Abril. Sí, a mí me pasó que arranqué a ver el Gantt y Sí. en la planilla de ese día proponía que las tareas no duren más de 8 horas, que si duraba más de 8 horas la dividieras en muchas tareas y que no duraran más de 8 horas, pero me cortó un poco las manos porque hay tareas de desarrollo que es lo mismo, o sea, que es muy difícil subdividir la tarea y que dure menos de 8 horas, y se hacía muy complejo el Gantt, siento que sin mucha razón. Ok. Eso es estás usando la plantilla nueva, ¿no? La de Seiya. Sí. Bueno, te tomo, digamos, la cuestión. Si vos decís que te resulta mejor organizarlo con tareas de más de 8 horas, hacelo. Ok. Sí. Si querés, eso, Victoria, también, adelante. En el desglose de tareas de la otra plantilla, les pedimos que las tareas no superen las 40 horas. Sí, sí vi eso también. Sí, eso es porque, bueno, se supone que es difícil gestionar una tarea tan larga. Uno no sabe que estoy en la mitad, estoy en el 75% y qué sé yo, es de trabajo de todo un mes de trabajo, toda una semana de trabajo. Si querés poner un comentario cuando hagas la entrega, no sé, ¿ya lo hiciste eso? No, pero no hay que entregar el Gantt todavía. Ah, Así ok. que para la próxima. Eso, para la próxima, si querés hacer un comentario al revisor diciendo, bueno, tu justificación, yo utilicé tareas de más de 8 horas porque me parece que no me puedo organizar con las tareas de tal, tal y tal, y lo justificas y te lo tomamos. Claro. Sí, Entonces, también por lo que decía Jezabel, y no me acuerdo quién más estaba comentando, que es tan difícil planificar algo que aparte de planificarlo con tanta granularidad se hace más complicado todavía. No, está bien, son herramientas, ¿sí? Utilicémoslas de la manera en que nos sirva. consulta relacionada con lo que preguntó ahí Abril. A mí me pasó lo mismo. Terminé desagregando en tareas
de menos de 8 horas, pero sacando una cuenta rápida, si necesitas hacer un proyecto de 600 horas, dividirla en tareas de 8 horas, necesitas como 75 tareas, un Gantt ilegible, imposible de seguir. En mi caso ya entregué, lo desglosé en la mayor cantidad de tareas que pude, pero todavía no armo el Gantt. Me convendría volver a intentar armar tareas más grandes o intentar armar el Gantt quizás no con las tareas, sino con las historias de usuario que están relacionadas con esas tareas, entonces queda un Gantt más visible. No sé, se me ocurre. Sí, ahí yo no sé por qué no, digamos, la plantilla nueva, no, esa parte no la armé yo y no sé cómo quedó finalmente. O sea, participé en el armado, pero no sé cómo quedó. ¿Por qué eran las 8 horas? Entiendo que eran porque es iterativo, digamos, ¿no? Entonces eran Gantz, no sé cómo estaba, ahora lo podemos revisar eso. Tu pregunta igual, Danilo, es si ya lo entregaste, si te conviene como rearmarlo, esa parte. Claro, yo entregué desglosando en bastantes tareas por historia de usuario. Sí. Creo que terminé armando no sé, 12 historias de usuario, una cosa así, pero cada una termina teniendo como 10, 12 tareas desglosadas por cada historia de usuario, porque claro, cada tarea no podía pasar más de 8 horas. Entonces tuve que desglosar bastante en tareas. En todo caso, lo que podría hacer quizás para el Gantt es agrupar armarlo algunas. con las historias de usuario, entonces tiene más sentido y es un poco más seguible que seguir 75 tareas en un diagrama. Claro. Bueno, sí, lo voy a charlar con los revisores. Me parece que sí, en principio, digamos, la idea es que el uso de todas estas herramientas sea razonable. Bien. Hay una parte ahí de bajada a tierra donde no volverse loco con las consignas ni con las herramientas, ¿no? De no perder el enfoque que estas cosas nos tienen que servir para organizar el trabajo. Es un poco ese el espíritu, ¿sí? Lo que Entonces, pasa es que lo que dice Danilo es verdad, pero es así en la industria que usualmente las tareas no llevan más de 8 horas, pero que en los diagramas de Gantt y en ese estilo de diagramas sí van las épicas de esas tareas, que un agrupan nivel de esas abstracción más tareas. alto, claro. Totalmente, pero muchas veces Porque pasa que esa es la idea de la industria, así que nunca un ticket de Jira te puede llevar más de, no sé, 5 o 8 story points, más o menos 8 horas o eso, y que si vas a llevarlo a un diagrama más como uno estilo de Gantt, pongas las épicas, no pongas cada ticket, pues si no te vuelves loco. estoy de acuerdo porque además, bueno, en este caso tenemos que definir las tareas para cada historia de usuario, que probablemente en un proyecto con metodologías ágiles o algo así sea más complicado definir de entrada todas las tareas de todas las épicas del proyecto. Entonces, bueno, por ahí tiene más sentido armar, como decís, el Gantt solo con las épicas o con las historias de usuario si las tenemos en este caso. Bueno, bien, me parece bien. Sí, sí. Buenísimo. Bien, después tenemos más manos levantadas ahí. Martín. Sí, no sé si se me escucha ahí. Sí. Sí, creo mucho ya lo dijeron en realidad, pero por las dudas era. Sí, me estoy acotando a la plantilla ágil y a un trabajo de inteligencia artificial. Sí, una de las cuestiones respecto del Gantt, a muy grosso modo, si tenés más o menos 500 horas de tareas técnicas y tareas de en promedio 6 horas, tenés unas 80 y algo. Si a cada sprint, en 10 sprints, le agregás una tarea de sprint review y una tarea de sprint retro, estás en 100 ya. Entonces el Gantt te queda, que uno lo quiere poner apaisado para que se vea mejor y no te da el alto de la página por la cantidad de filas Claro. que hay. A lo cual, de cualquier manera, sí, volviendo un poco a lo otro, crítica constructiva en todo caso, yo no le creería jamás a un Gantt si estamos haciendo cosas ágiles, si está desglosado por tareas, pues ya si lo estás encarando por vía ágil es porque lo que quieres hacer es reducir riesgo. Bajo esa que te dicen de que es un proceso de aprendizaje. Claro, y que hay cosas que, bueno, se van a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Hay cosas Claro, no, es que básicamente es como la lógica, ¿no? De que vos sabés que vos tenés algo de seguridad hasta el fin del sprint.
y después no sabemos qué quiere el cliente si no te viene con un cambio total de... Pero bueno, pero eso, y me parecieron que estaban bastante acopladas las secciones 9, 10 y 11, que son las de desglose en tareas, la del Gantt y la del Sprint Planning. Yo para esta entrega hice el Sprint Planning porque un poco dependía de cuántos sprints me terminaban quedando, porque cuando vos agregás otro sprint tenés que agregar otra retro y otra review, y tenés que tener cuidado de no irte de mambo con las horas. Y me pasó que entonces hice la 9, de la 9 terminé haciendo la 11, que es la del Sprint Planning, y cuando volví al Gantt de la 10, bueno, no, al final no lo terminé pudiendo hacer porque esto que decía que era gigante, pero me pasaba que era medio un plot de la 11. Porque si tengo el Sprint Planning, el Gantt no es más que un grafiquito de qué entraría en cada sprint, ¿no es Ok, cierto? ok, Como que bueno, no hay mucho... no, lo que yo digo, pero de vuelta, no es que... O sea, la entrega la voy a hacer igual. Abono a lo que dijeron los chicos de que por ahí está bueno hacerlo por User Story o por épica. Capaz claro, por épica queda un poco pobre porque son 4 épicas, pero por User Story, que deben andar, creo que todo el mundo debe andar entre 8 y 12, capaz está bueno. Eh, pero, bueno, pero sí. vamos a ver qué es lo que entregan, cómo queda, y si tienen sugerencias para la plantilla, es la segunda vez que la usamos la plantilla, entonces hay seguramente No, está cosas muy que buena, para mejorar. está muy Este, buena. No, estos son como cositas para... no, pero Tampoco sé si claro, mejoran, ¿eh? Es algo subjetivo mío. no es lo que entiendo que lo que estás diciendo no es tanto sobre el contenido de la plantilla, sino sobre la consigna, ¿no? Pequeñas modificaciones para poder plantearlo de una forma o de otra. Claro, claro. Eh, Y después, sí que hay muchas tareas de IA que necesariamente llevan más de 8 horas, que es de esto que mencionaba Abril. No sé si todas, ¿eh? Yo creo que hay muchas que se pueden desglosar en menos, pero hay como los pequeños puntos críticos, que son, por ejemplo, el entrenamiento de un modelo. Eso probablemente lleve más de un día, dependiendo del modelo puede llevar más de una semana. No creo que nadie se meta a esa, pero, pero hay algunas tareas medio locas. Sí, el feature engineering es otro temita y así, sí. Eh, o por ahí te queda una user story que desde el punto de vista de, si uno la quiere hacer como medio purista, medio bien, la user story de todo lo que tenga que ver con optimización de un modelo es simplemente como usuario quiero que el modelo ande lo mejor posible. Y eso adentro tiene 1.000 millones de cosas técnicas, pero del lado del usuario es quiero que el modelo ande mejor. Y punto. Y esa user story queda pesadita. Queda de 34 story points o 21 como mínimo. Nada, eso, a mí lo que me terminó pasando fue que hice unas cuantas chiquititas, pero había creo que 3 o 4 que sí eran de las grosas. Eso lo aclaré igual ahí. Eh, pero nada, como que tuve que hacer esas pequeñas excepciones. bueno, bien, bien, vale eso, que agarren la herramienta, digamos, y la hagan girar para un lado o para el otro para que les permita a ustedes organizar el trabajo, ¿sí? No hay que perder eso de foco. Em, si tienen también, esto te decía Martín, si tienen sugerencias sobre las consignas, sobre cosas que les hubiera gustado o cosas que les parece que pide la consigna que no aplican al trabajo de ustedes, pueden comentarlo. Nosotros al final de los bimestres hacemos una reunión con los docentes y vemos cómo ir puliendo estas cosas. Así que eso es un feedback ahí que nos viene bien. Sí, ¿Sí? tampoco sé cuánta autoridad tengo yo para decirte a vos que sabes un No, montón. no, pero pues, ustedes están trabajando con proyectos concretos con la plantilla, entonces ahí es donde hay cosas que se ven. eh, de enunciado por ahí. Hay veces que es esto, de en vez de no sé, en vez de hacerlo con las épicas, hacerlo con las historias de usuario. eh, hay cuestiones que se ven cuando uno está trabajando. Yo si tuviera que hacer un proyecto con la plantilla, capaz que también le cambio cosas. Y tampoco, no es que ustedes me van a decir que le cambiaran una cosa y entonces la cambiamos sí o sí.
Pero bueno, recibimos el feedback de ustedes, lo promediamos con todo lo que escuchamos, con lo que nosotros pensamos, y eso es lo que vuelve después. Y por eso también es que armamos otra plantilla, ¿no? En base a comentarios como los que estás haciendo vos y están haciendo ustedes ahora. Hace 2 bimestres había una sola plantilla. Surgió la necesidad por los comentarios como los que están pasando acá. Así que es información muy valiosa esa. Perdón, respecto a eso, te puedo comentar. Yo, de Sí. hecho, había hecho gestión de proyectos con otro proyecto que era con el que iba a hacer y la estoy haciendo de nuevo porque cambié el proyecto. Mm, Y la hice con la plantilla anterior. sí, Y honestamente, yo soy de CIA y honestamente me parece más razonable la plantilla nueva y que tenga metodologías ágiles. También entiendo que esto justamente que está pasando ahora tiene que ver porque hay una mezcla de metodologías y eso hace un poco que, digamos, que algunas cosas que tal vez quedan bien para ágiles, son más difíciles para, digo, para PMI, para lo que estamos haciendo con diagramas de Gantt y demás. Pero mm, bueno, es entendible porque hay una adecuación que hay que tener, porque en definitiva es un plan de proyecto lo que estamos armando. sí, sí, sí. Sí, es un balance. Pero bueno, ya ganaste un montón, ¿no? Con el cambio de plantilla. Sí, por lo menos a mí me parece más interesante, ¿no? Porque tiene más sentido. Sí, era un reclamo que venía hace muchos bimestres, eso de actualizar la plantilla, de permitir eso, otras herramientas de gestión, porque no, lo del PMI no aplicaba, sobre todo para CIA. Bueno, si la clase de hoy es una clase corta, ¿sí? Está alimentada por sus preguntas. Si hay más cosas, seguimos charlando. Si no, nos vamos a comer milanesas. Sí, Jezabel. Acá yo interrumpiéndote las No, milanesas. no, estamos en tiempo de clase, o sea, las preguntas son todas. Dale. Una consulta sobre el diagrama de Activity or Node. En los Sí. videos se ven como distintas formas de hacer los diagramas. Uno tiene, ¿cómo era? El gap entre el camino crítico y las tareas que están por fuera, el inicio corrido. ¿Es necesario que lo hagamos con ese formato, con otro No. formato? No, el que te resulte más útil. De mínima es la cajita, el código, el nombre de la tarea y las unidades de tiempo que lleva. El tiempo. Y el tema de los hitos, en el ejemplo de los Sayogi, como que la primera versión no tiene hitos y la segunda versión sí los tiene, pero entiendo que porque son útiles como para unificar, Sí. como necesitas un nodo que te unifique muchas veces entre varios. Pero Sí, digo, ¿cuál sería la utilidad? ¿Es necesario que estén? no, los hitos sí, los de comienzo y finalización del proyecto son fundamentales, esos tienen que estar. Después, si tenés hitos intermedios, está bien, si a vos te sirve, digamos, los hitos intermedios en un proyecto grande son muy importantes porque en algunos casos incluso están asociados a pagos parciales, ¿no? Y a la firma de un documento por parte de los interesados. Entonces vos avanzás en un proyecto y tenés de repente un documento de diseño. Bueno, esto lo vamos a hacer así, va a tener 3 pies, va a tener estos componentes, estas características, y armas un documento con eso, se lo presentás a los interesados, te lo firman y te desembolsan el 20% del presupuesto. Entonces, ese hito es muy importante. En estos casos de los proyectos de ustedes, si quieren tener hitos intermedios, hay algunos hitos intermedios desde cómo estamos organizando el posgrado. O sea, por ejemplo, el informe de avance es un hito que a ustedes les permite hacer la instancia o completar la parte de seguimiento y control. La planificación aprobada podría ser otro hito, ¿no? Desde el punto de vista académico del proyecto. O sea, hay un hito donde ustedes aprueban la planificación, hay otro hito cuando aprueban el informe de avance y hay otro hito cuando ustedes aprueban el informe técnico final, la memoria técnica. Después en el medio, no sé, si vos querés tener, aprobar las pruebas con el cliente, no sé, los hitos pueden ser de las cosas más diversas. Y esos puedes ponerlos o no, son opcionales, en la medida que a vos te sirva para organizar el trabajo, son bienvenidos. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien.
Bueno, ¿alguna otra cuestión que haya dudas de cómo bajar estas ideas a los proyectos concretos? Martín. Yo tenía alguna duda respecto de cuestiones medio particulares de lo que es la entrega para la semana que viene, Sí. que son, bueno, lo del Gantt, entonces lo vamos a hacer por User Stories. En la sección 11, en la tabla del Sprint Planning, Sí. el porcentaje de completitud, yo no lo terminé de entender qué significaba. ¿Significa o para qué sirve? Porque le veo como dos acepciones diferentes y no sé cuál es la... ¿Dónde lo estás viendo eso? A ver, pues comparto pantalla. ¿Cómo? Comparto pantalla, digo, y lo miramos en la planificación. Dale, dale. A ver, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Acá estamos en la sección 11, planificación de los sprints. Sí. Y tiene que haber ¿dónde? una tablita. Acá. Ahí va. Porcentaje completado. Eso significa, yo lo agarré por el lado de que servía que si vos partías una tarea en dos pedacitos, pues te quedaba 50% en un sprint y 50% en el otro, le ponías 50% al primero y 100% al otro, pero no sé. Porque viendo los 0%, yo no sé si... No. ¿O qué significa? Sprint 0, 0, 0, 1, 1. No sé, porque una idea es, claro, es cómo te quedaron repartidas las tareas en el sprint y cuánto lo tenés completo, como una cosa de seguimiento del avance. O sea, si es a día de hoy cuánto está completo, la gran mayoría serían 0%, Más 0, ¿no es cierto? sí, sí. Pero no sé Hay, qué... hay una línea anterior que dice actualizar el porcentaje completado durante el seguimiento del proyecto. Da la idea que es, a medida que va avanzando, durante el mismo sprint vas poniendo el porcentaje de completitud. Acá. Sí, si es por esto, es una cosa para poder hacer seguimiento. Sí, ¿no? eso pasa que eso como que no me termina de convencer, entonces por las dudas preguntaba. Ok, entonces va a ser a día de hoy que tengo hecho. Claro. Sí, esta parte la hicieron Celeste y Natanael, con lo cual no, por eso no lo tengo fresco. Pero sí, si nos basamos en esto, es para hacer seguimiento. Bien, y en el caso, una sola pregunta más, que es en el caso en el que justo una tarea me quede partida en dos en un sprint, ¿no es cierto? No sé, es una tarea de 6 horas y me quedan 3 en un sprint y 3 en otro porque ya me estaba pasando de horas y no le quería ir a mentiroso ponerle 3 horas más. Entonces me quedan 3 y 3. ¿Eso cómo lo ubico en la tabla? ¿Repito la tarea y le pongo ponerle 3 horas y 3 horas? Sí, o sea, te va a quedar en el sprint 0 una tarea y en el sprint lo pasás al siguiente sprint. Sí, repetís la tarea y pones la cantidad de horas en cada uno. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Eso nomás. Gracias. Bien. Bueno, ¿otras preguntas? ¿Estamos? ¿Todos tienen claro cómo continuar entonces con la planificación? ¿Cómo vienen? Excelente. Excelente. ¿Cómo vienen con las correcciones, las observaciones que les hacen los revisores? ¿Son claras, se entienden, les sirven, suman? Sí, yo creo que sí. Aparte, bastante rápido. No sé, lo mandás un día y ya al día siguiente ya. A mí me han contestado, tío. Isabel hace. Tuviste hace- suerte con tu corrector, me parece. Uy. Sí, tampoco fue mi caso tan rápido, Bueno, pero fueron claras las correcciones. No digo nada. Claro, al fin de cuentas son seres humanos, ¿eh? Tienen que leer un montón, corregir, es una tarea ardua. Sí, ténganle un poco de paciencia. Lo esperable, lo razonable esperable sería que tarden algunos días en
revisarles, ¿sí? Si ustedes entregan un martes, y bueno, hasta el sábado, domingo, sería razonable, ¿sí? Cosa que ustedes tengan unos días también después para incorporar. Avancen, ustedes no se queden esperando, avancen en las siguientes secciones y te llegó el lunes. Bueno, eso, ¿sí? Tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Sepan que cada revisor tiene 7 trabajos para revisar. Entonces, por ahí el de ustedes quedó número 7 y les tocó el lunes. Bueno, sería bueno que poder invertirlo y que la semana siguiente les toque primeros. Pero 7 trabajos, bueno, en las secciones que son más laboriosas de corregir, les puede llevar un poco de tiempo. ¿Se va a mantener el mismo corrector durante El mismo corrector, sí, la idea es que sí, sea el mismo. Ok. Cualquier cuestión que tengan con los revisores, me escriben a mí un correo individual planteando la cuestión que sea y lo resolvemos, ¿sí? La idea es que el revisor les conteste en tiempo y forma, que sea educado y que las correcciones que hagan en el informe les sumen para mejorar la calidad del documento, ¿sí? Y que, bueno, que puedan cumplir con la consigna en la forma que la estamos pensando, ¿sí? Cualquier cuestión ahí, me escriben y lo miramos, no hay problema. Bueno, por ahí surge una bonita amistad, Jezabel. No, pero bueno, no te pelees, la idea es que sume. Voy a mirar a ver quién es. ¿Quién te tocó? No, mejor no mires, no me Lo conviene manda al pelearme. frente. Yo solo voy a decir que no me conviene pelearme. Ok, Sin y importante, no, lo hicimos todo. no. Bueno, eso. Si hay alguna cuestión donde, bueno, por ahí podemos también rotar correctores también, eso no pasa nada. Si fuera Jezabel. Bueno, después charlamos, Jezabel. No es tan grave, no es tan grave. Pero algunas cosas como que hablamos una cosa en clase y como que el corrector después me dice otra y digo, pero la pucha. Claro, porque, bueno, eso es un tema por ahí de nuestro lado, digamos que tenemos que unificar el criterio. Los correctores vienen hace mucho tiempo, hay un documento maestro, tenemos unas tablitas bíblicas ahí en algún lado que dicen las claves de corrección, las cosas que tienen que estar y no tienen que estar en cada una de las secciones, ¿sí? Eso es un documento nuestro para uniformizar el criterio, porque somos muchos mirando muchos trabajos distintos. Yo muchas veces flexibilizo en clase algunas cuestiones porque voy tomando el pulso de qué es lo que a ustedes les sirve con esta idea de vuelta de que el trabajo les permita, la planificación les permita organizar el trabajo. La idea no es que ninguno de ustedes se quede girando en falso con una plantilla de planificación que no les va a permitir a ustedes organizar su trabajo. No queremos otra cosa que esa, ¿sí? Que ustedes piensen, se pongan a pensar en sus proyectos, tengan un mejor entendimiento de qué van a hacer, cómo, que maximicen las chances de tener éxito, ¿no? El objetivo es ese, claro, y es ese. Entonces yo muchas veces flexibilizo algunos puntos y hay algún revisor o revisora que por ahí, bueno, se queda con que tiene que estar y no es tan flexible. En que la mesita de luz cae la planificación. ¿En qué mesita de luz cae la planificación? Bueno, no sé si entendí el comentario. Vamos a suponer que es algo amable. A ver, ¿lo quieren explicar? ¿Cómo es eso en qué mesita de luz cae? Ah, bueno, claro. Ok, no, bueno, es cierto, nosotros como desde el lado docente tratamos de uniformizar el criterio y que no haya cosas muy disímiles, ¿no? Entonces hacemos reuniones cada tanto a final de bimestre para pulir estas cuestiones. Bueno, esos son comentarios que ustedes pueden hacer, pueden hacerlo, estas críticas en privado, ¿sí? Que esté con respeto y buena voluntad. Acá sí queremos que les vaya lo mejor posible a ustedes, así que no hay ningún problema con que se acerquen a hacer estos comentarios, ¿sí? Bien, bueno, otras preguntas de la planificación, otros puntos que no hayan quedado claros. Bueno, entonces los largo a que tengan tiempo para trabajar, que
el ritmo intenso de la cursada, ¿sí? Lo mitigamos ahora haciendo encuentros sincrónicos un poco más cortos. La clase que viene vamos a utilizar Kahoot, así que vengan preparados con el celular o con algún otro dispositivo para hacer una especie de repaso ahí en vivo, que es con los videos. Vengan con los videos vistos, porque el Kahoot, bueno, se va a basar en los contenidos de los videos. Y sigan avanzando. Cualquier duda, vamos por correo. La idea es que sigan avanzando con la planificación, que incorporen las observaciones que hayan tenido hasta ahora. Y dennos feedback de estas cuestiones que vayan encontrando, ¿sí? Que las tomamos muy en serio. Bueno, ¿de acuerdo? Dale. Sí. Dale. Gracias, Patricio. Haz por las milanesas ahora. Muchas gracias, profesor. Bueno, Buenas buenas noches a todos.